Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, amigas y amigos? Encantado de estar nuevamente en el programa Hablemos de Copropiedad. ¿Cómo está Carmen Gloria? Yo muy bien, y tú, Aníbal Omada, con muchas ganas de partir el programa porque hoy día tenemos una invitada especial. Sí, claro, ¿Sí? internacional, ¿verdad? Y además Así es. de mucha importancia en el área de la propiedad horizontal en España. ¿O qué llamaríamos? ¿Finca? O fincas, allá le llaman, O ¿verdad? condominios acá en Chile. Tantos Sí. nombres para un mismo problema. ¿Será un problema? O una situación. Bueno, queremos saludar a don Salvador Díez. Él es presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Finca de España. ¿Cómo estás, Salvador? Qué gusto de saludarte. Bueno, al revés, el gusto es mío que hayáis tenido en cuenta aquí al Consejo General, a nuestro colegio en España. Es un placer estar compartiendo este ratito con vosotros. Ok. Y de estar estamos muy bien, afortunadamente, pues la salud, que hoy por hoy es lo que más hay que tener en cuenta, estamos todos bien y trabajando en la medida que podemos. En la medida que se puede. Y eso es lo que queremos conversar con ustedes. Sí, correcto. Aníbal te tiene una pregunta. Ah, ok, correcto. Sí, yo te voy a hacer la primera pregunta. España ha sido ¿verdad? Una de los países donde más se ha afectado la situación del coronavirus, ¿verdad? Y entonces la pregunta sería, ¿cómo aquejó a las comunidades esta situación en cuanto a los procesos normales, operativos y de convivencia? Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que lo curioso que ha ocurrido con las comunidades de propietarios, condominios, es que, claro, se ha enviado a la gente a su casa a confinarse, a quedarse dentro del domicilio y, sin embargo, no se ha elaborado ni un solo protocolo sobre lo que hay que hacer dentro de los edificios. Entonces, esto ha supuesto que hemos tenido que los profesionales, en fin, elaborar estos protocolos para desarrollarlo. Y la verdad es que dentro de lo complicada que es la circunstancia, hay que decir que el comportamiento de la población ha sido muy correcto, siempre hay excepciones, que es lo que sale publicado, entonces lo que llegue, no sé lo que os llegará allí, pero el comportamiento de la población está siendo muy correcto. Ha tenido pues, aspectos positivos, como es la recuperación de las relaciones de vecindad, el ofrecerse al vecino que sabes que tiene una dificultad para bajar a hacer la compra. Esto, pues, lamentablemente es algo que en las grandes ciudades se va perdiendo y, sin embargo, en esta época se ha recuperado. Aquí se ha establecido esto que se llama el aplauso solidario. Todos los días a las 8 de la mañana salimos a nuestros balcones y saludamos y aplaudimos a los que se están jugando la vida por nosotros, al personal sanitario, etcétera, y tiene ese aspecto positivo. Luego lo otro, pues, complicado porque la gente a veces quiere hacer uso de elementos que están prohibidos y, claro, en definitiva, gestionarlo ha habido una gran limitación porque también las reuniones se han prohibido y, por lo tanto, no hay forma de tomar acuerdos. Tenemos que adoptar con unas referencias que no nos da el gobierno, acuerdos que algunos los comparte la gente, no. Entonces, esta es la dificultad en la gestión. Y afortunadamente lo que son los servicios, los ascensores, la energía eléctrica, el suministro de agua, las telecomunicaciones, la limpieza, que se ha cambiado por desinfección más que por limpieza, pues sí, todo esto está funcionando muy bien, con mucho esfuerzo por parte de todos. Wow. Salvador, tengo una consulta. Bueno, nosotros dos con Aníbal somos administradores, muchos administradores nos están escuchando. Generalmente uno cree que porque está haciendo un teletrabajo, en teoría está trabajando menos para las comunidades, pero nos hemos dado cuenta que no es así, que muy por el contrario, con estos temas de crisis que hemos por lo menos tenido en Chile a través del estallido social, a través del COVID-19, que ya ha sido un tema de una pandemia, hemos tenido que trabajar quizás muchas veces el doble o el triple de lo que estábamos acostumbrados a trabajar, por el hecho de que la gente nos está necesitando. En el caso de España, ¿cómo ha afectado el trabajo de los administradores para resolver todos los temas de COVID? Lo primero, aprovechando que has hecho referencia a que hay muchos administradores, saludarles a todos ellos, al conjunto de los oyentes y de la población de Chile, enviaros un abrazo fortísimo. Y también porque seguramente hay algún extranjero, tú sabes que hay chats internacionales, sí, y tal, y les hemos invitado, y bueno, pues mandarles a todos, si están escuchando, un enorme abrazo. Respecto a lo que has comentado, pues efectivamente el reto tecnológico es un reto que todos tenemos delante y, sin embargo, pues a veces unos son muy adelantados y ya lo tienen superado, pero la gran mayoría nos dejamos empujar un poco y era algo que teníamos pendiente.
Esto de la noche a la mañana, pero de la noche a la mañana, literalmente, nos ha puesto de cara con este problema y hemos tenido que actuar. Y la verdad es que es realmente sorprendente, porque ha funcionado muy bien. Hay un aspecto que controlas, que es el del tiempo, sobre el cual yo haría dos reflexiones. La primera es que la tecnología, el estar permanentemente en contacto, y este es un debate que no tiene que ver con el COVID-19, ya existía antes, nos limita la intimidad. Ya había informes respecto a que uno está en la playa y le llama al jefe, ¿no?, cuando está de vacaciones. Sí. Incluso algún país, en Francia, ha llegado a prohibir que se lleven el celular, como vosotros decís, a la playa para evitar este tipo de situaciones, porque se producen abusos. Entonces esto hay que evitarlo y es complicado de gestionar. Y esto es la segunda parte y es exactamente la misma, pero desde el otro punto de vista, ¿no? ¿Cómo controlas el trabajo que realmente se hace? Si a un trabajador tiene una jornada de 40 horas semanales aquí en España, pues ¿cómo sabe si las ha trabajado o no? Evidentemente hay medios para hacerlo, pero como nos ha pillado de la noche a la mañana, no los hemos implementado. Yo estoy contigo en la afirmación que has realizado y sospecho que el trabajo ha sido muchísimo más que el que realmente se hace en el despacho. Pues porque efectivamente al final estás todo el día, tienes ahí la herramienta y dices, voy a ver si hay alguna en el correo, tienes la preocupación de si en tal edificio hay algo, si no, en fin, es complicadito. Y efectivamente había muchas complicaciones, además en el trabajo de los administradores, porque, claro, las emergencias ha sido difícil resolverlas, porque muchas veces la limitación de actividad generaba dudas, ¿no? Esto puedo hacerlo, esto no puedo hacerlo. Por ejemplo, una urgencia de una inundación, ha llegado el caso en que una vivienda se puede atender, pero una oficina no. Bueno, esto, o no encuentras un cerrajero, no encuentras un profesional, esto ha sido muy complicado. El trabajo ha caído en cuanto al número de incidencias, curiosamente, pero cada incidencia, el trabajo asociado es muchísimo mayor. Wow. Sí, efectivamente, eso está pasando en España y en todos los países, en realidad, porque en todas partes ha estado sucediendo lo mismo. Donde hay cuarentena, donde hay confinamiento, las empresas de emergencia en general o mantenedoras no pueden salir tan libremente como lo hacían antes. Y esto provoca incluso molestias en los mismos residentes cuando uno se demora en llegar con la solución al problema que tiene. Y en base a eso también es importante empezar a generar la conciencia también en los residentes, porque hoy en día es curioso, quizás muchas veces veían al administrador como un ente de cobrador de gastos comunes, que solamente hacíamos hacer cobranza, pero hoy en día yo he visto que los residentes, los propietarios, se están dando cuenta que hacemos mucho más que eso. Y también aquí ver el mérito de los residentes que al fin, gracias al COVID, de alguna otra manera, están viendo toda la labor que uno desempeña en términos de gestión, que muchas veces la gestión no se ve, como no es tan tangible, no se ve. Sí, esto es un denominador común en todo el mundo, como bien sabes, y efectivamente tiene dos efectos. Primero, que la gente le ha dado importancia a lo que tiene importancia. Por eso han reducido las incidencias. Oye, pues esto podrá esperar, ya se resolverá. Y esto otro es urgente, vamos a ver cómo lo resolvemos. Y efectivamente, no solo le han dado importancia a la gestión que hace el administrador, lo estamos percibiendo y creo que afortunadamente es posible que haya un antes y un después de esta pandemia. No solo eso, sino que están esperando tu consejo en determinadas cosas. Nosotros ahora tenemos un gran debate aquí con la apertura de las piscinas porque vamos cara al verano, está subiendo la temperatura. Ahora hay un enorme debate con el tema de las piscinas y la gente realmente escucha tu consejo y esto es realmente grato porque no siempre es así. Así es. Bueno, nosotros en general podemos en las comunidades o las comunidades pueden tomar decisiones propias que están relacionadas con la salubridad, ¿verdad? Sin necesidad de pedir la autorización, en este caso a la autoridad sanitaria. En el caso de ustedes en España ya llevan más de 60 días confinados. Eso lo conversaba hoy día con alguien muy temprano de España, ¿verdad? Y esta semana solamente han estado saliendo unos pocos de acuerdo a un programa que tienen, ¿verdad? Eso está evidentemente relacionado con la economía, con la actividad económica. Lo más probable entonces que algunas personas o muchos ya se hayan visto afectados económicamente. Nuestra pregunta es, ¿ha empezado ya a afectar a las comunidades en la recaudación de expensas?
Sí, sin duda. Vamos a ver, la afección económica, la derivada económica y social de la pandemia va a ser brutal. Va a ser brutal en todo el mundo y es una incógnita. ¿Cuál va a ser el nivel de paro? ¿Cómo vamos a pagar, en fin, a esta gente porque al final necesitará una ayuda? Es una incógnita. En esto nuestro sector es estable, aunque también se le afectará porque pues, al final pues, cuando la economía se contrae, pues todos nos tenemos que ver afectados. Aquí, me imagino que como en todas partes, aunque llevamos 60 días, claro, como los pagos son mensuales, en realidad solo tenemos la experiencia del mes completo del mes de abril. Entonces estamos empezando a realizar una encuesta para ver el impacto porcentual, para ver el impacto en números, cifras, en blanco sobre negro, que yo creo que tendremos la semana que viene. Pero sin duda que ha afectado porque ten en cuenta que hay mucha gente que aquí os habrá llegado las noticias de lo que son los ERTES, que son unos expedientes de regulación temporal. Durante un tiempo mandas a la gente a su casa, se ha incrementado el paro, los bares están cerrados, las peluquerías han empezado a abrir esta semana y tal, y toda esta gente no está teniendo ningún tipo de ingreso, ¿no? Los que son trabajadores por cuenta ajena tienen algún tipo de ayudas, pero los que son trabajadores por cuenta propia, como es el caso de los administradores, nosotros tenemos la suerte de tener trabajo, pero la mayor parte de ellos, muchos, nada. Entonces, el impacto económico va a ser muy, muy, muy alto. Salvador, yo tengo la siguiente inquietud. He participado en un par de foros internacionales de administradores y hay un tema que bastante se repite, por lo menos a nivel latinoamericano. ¿Cómo ha sido el impacto del COVID-19 en la administración en este caso, bueno, en Chile, de condominio de fincas allá en España? Ustedes como colegio y tú como en particular, Salvador, como presidente, ¿tú crees que hay un antes y un después en la administración de edificios de condominios después con el COVID-19? ¿Hay un cambio? Bueno, como os decía en micrófono cerrado, como no se oye en España, me atrevo a decirlo otra vez, que yo no sé si al final a mí mis clientes me echarán del despacho o lo que harán, porque en los colegios realmente la actividad está siendo muy intensa, nos absorbe prácticamente toda la jornada gestionar desde las corporaciones la cuestión del COVID. Primero por la cantidad de novedades legislativas constantes que tenemos que interpretar y que tenemos que trasladar, y luego porque los medios de comunicación, efectivamente, yo creo que va a haber un antes y un después, no solo con los clientes, como comentábamos antes, sino con los medios. Nos están agradeciendo mucho porque ellos mismos son incapaces de, cuando leen las normas que salen, ser capaces de interpretarlas, de decir, oye, ¿esto cómo se gestiona? ¿Esto cómo se hace? ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué impacto tiene? ¿Cuánto cuesta? Ese tipo de cosas, ¿no? Y realmente, pues no hay día que no tengamos que dar 2, 3 entrevistas. Yo creo que hoy llevo ya 4 entrevistas a diferentes medios y con una tensión terrible, porque claro, la responsabilidad es la que es. Los que estamos al frente de estas corporaciones sabemos el peso que supone para nosotros, porque no hablas por ti. Si hablas por ti metes la pata, pues bien, pero cuando hablas por 15.000 colegiados, casi 16.000 que tienes detrás, la responsabilidad es enorme. Y yo creo que efectivamente, tanto en las relaciones internas de la corporación, que a veces son también complejas, como son todas las relaciones humanas, como las relaciones con los medios y con la sociedad, están siendo muy, muy buenas y ojalá perduren. Perfecto, muy bien. Bueno, la última pregunta está directamente relacionada con lo que pudiera venir en el futuro en cuanto a las administraciones. ¿Tú crees que como colegio que van a haber cambios en cuanto a la forma de administrar las fincas, las comunidades? Yo creo que sí. Muy profundos o no, pues no me atrevo a adelantarlo. Claro, me han hecho alguna vez esta pregunta y yo les traigo el caso de las Torres Gemelas. Cuando se echaron abajo las Torres Gemelas, aquel episodio tan horroroso de nuestras vidas, todos percibimos que íbamos a tener un cambio en nuestras vidas. Y efectivamente así es. Ahora no vamos por un aeropuerto como íbamos antes, la seguridad no es, especialmente en países como Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero el cambio a veces no es tan significativo como cuando estás metido justo en el problema, intuyes, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos está pasando un poco ahora, ¿no? Ahora estamos metidos en la marea, en la marejada que hay, y sin embargo, pues
tarde o temprano las aguas se tranquilizarán y dejará una secuela. Yo confío que seamos capaces de aprovechar lo bueno, las cosas que hemos comentado, lo bueno, que quede el aprovechamiento del teletrabajo, que quede todo este tipo de cosas, las buenas relaciones con los medios de comunicación, con los clientes, etcétera. Confío que seamos capaces de estimularlos y que perduren en el tiempo. Al final, las relaciones con los clientes es lo más importante. Si se hace con un ordenador, con un teléfono de los de dar vueltecillas o con un celular, pues no es importante. Nos da más eficacia, nos da más rentabilidad, puede ser, pero el contacto con la persona es lo realmente importante. Qué bueno lo que dice Salvador, porque en el fondo acá también en Chile hemos llegado a la misma conclusión, y yo creo que muchos hemos llegado a la misma conclusión en el aspecto de que lo importante es el contacto con el cliente, que muchas veces no existe por un tema de tiempo, de qué sé yo, con los administradores, pero hoy en día es clave ese contacto, y tal como le dices tú, no es necesario ir y estar presencialmente, basta quizás con una llamada telefónica, un WhatsApp, y tratar de dar esa tranquilidad que necesitan los propietarios, porque en el fondo, hoy en día, tal como lo estamos hablando hace un rato atrás, ellos nos están ya tomando como referencia, como un ente que le pueden pedir hasta un consejo. Entonces, yo creo que es parte de nosotros, por lo menos acá en Chile también, de cuidar ese peldaño que estamos subiendo, por lo menos acá en Chile como administradores. Sí. Sí, iba a decirte que efectivamente si algo bueno tiene la tecnología es que te permite automatizar muchos procesos y liberar tiempo para atender al cliente de una manera más personal. Perfecto, muy bien. Bueno, estamos con Salvador Díez, el presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Finca de España. Queremos agradecerte, Salvador, el tiempo que tú le has destinado a este programa y a aclararnos algunas dudas y respondernos las consultas que queríamos hacerte relacionadas con la forma de administrar la pandemia en España. Muchas gracias por eso, Salvador. Hombre, al revés, que ya os digo que gracias a vosotros una experiencia maravillosa y una charla muy agradable con vosotros dos, que espero que haya sido de útil para todos los que nos escuchan. Así es, y no estamos seguros que en realidad eso va a ser así, Salvador. Ahora te liberamos porque tenías un tiempo muy cortito para estar acá presente. Sí, he interrumpido otra videoconferencia que tenía porque me parecía imprescindible acompañarnos. Muchas gracias. Queremos aprovechar de todas maneras porque tú enviaste a las redes sociales también que iba a estar con nosotros en el programa, ¿verdad? Y he sabido porque he estado mirando justamente ahora y hay varios colegas de España escuchando el programa y también viéndote a ti como presidente. Aprovechamos nosotros de mandarle un fraternal saludo también a todos nuestros queridos colegas españoles y esperamos que todo salga muy bien y que continúen teniendo éxito y atendiendo mejor las comunidades como siempre. Muchas gracias, Salvador, un abrazo fraterno y esperamos en otra oportunidad también volver a encontrarnos, aunque sea a través de Skype. Ojalá pueda ser personalmente. Un abrazo para todos. Un abrazo, nos vemos. Bien. Chao, Salvador. Bueno, ya los ojitos van a quitar a Salvador de la imagen. Nos está mirando. Sí, nos está mirando ahí, nos está observando, todavía lo vemos. Queremos comentarle a los auditores que Salvador es presidente del Consejo General de Colegios de Administradores. Eso significa algo así como la unión de todos los colegios que existen en España con los colegios de administradores. Por lo tanto, él es el presidente de los presidentes de cada colegio. El presidente de los presidentes de... Bueno, claro, porque también tenemos que recordar que en España es obligatorio que un administrador pertenezca a un colegio. Al de cada ciudad donde ejerce. Sí, un colegio de administradores, claro, porque existe esa entidad como colegio. Claro. Como acá podríamos llamar un colegio de médicos, por ejemplo. Claro, ¿verdad? Pero que en cada ciudad debe estar organizado y debe haber un colegio de administradores de finca, y eso entonces significa que ellos se reúnen después y eligen a las autoridades de todos los demás dirigentes. Así que lo que ha dicho... Y súper entretenido porque en el fondo Salvador estaba indicando que ellos tenían mucho peso a nivel con la autoridad en el fondo. Sí, claro. Y que bueno, que ojalá eso también pasara en Chile, que si hay muchos gremios que se están conformando, que ya están conformados, logren esos gremios, por último, tener puntos de encuentro en el fondo y que puedan también trabajar en beneficio de todos
no solo de los administradores, sino que acá, también de las comunidades. De las comunidades. Por supuesto. Porque siempre, muchas veces se pierde el foco y se habla más de los administradores que de las comunidades, que en el fondo son nuestros clientes. Nuestro cliente. Sí, perfecto. Ok. Súper, súper bien. Mira, estuvo muy bueno esto. Nos damos cuenta de que en España, a pesar de toda la tragedia que han tenido, ha fallecido muchísima gente a causa del coronavirus, y eso han tenido un confinamiento enorme, porque casi sin salir más de 60 días, ahora recién están empezando a salir por horas, ¿verdad? Y está separado por grupos etarios. En la mañana de cena, los niños pueden salir también. Bueno, claro, los adultos mayores salen de las 6 de la mañana hasta las 10. Después entre las 10 y las 11 y las 12 sale otro grupo de menos edad. Los niños salen de las 12 hasta las 6 de la tarde, y de las 6 de la tarde sale otro grupo. Entonces está como muy bien segmentado, pero empezó recién el lunes. Por lo tanto, están viendo cómo funciona este sistema. Y nosotros empezamos con más cuarentena. Con más cuarentena. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos más cuarentena, más edificios con cuarentena. Sí, claro, y hay más comunidades ahí que se... Y vuelven los mismos problemas que se estaban gestando en su inicio cuando partió la cuarentena. Por ejemplo, ¿puede ir a trabajar un auxiliar de aseo, no? Bueno, ya eso la pregunta del siglo. La hemos hecho a varios abogados especialistas en la copropiedad, ¿verdad? Y todos, absolutamente todos han dicho 4 abogados. Claro, que no se puede, digamos, que no es correcto, no es legal. Entonces hay que tener cuidado ahí, porque hemos escuchado, ¿verdad? En algunas comunidades, ¿verdad?, que están tratando de presionar a los administradores para que mientan en el formulario de la comisaría virtual y lo incluyan como conserje. También hay que tener súper claro cuál es la diferencia entre un salvoconducto por temas de catástrofe del COVID-19, que este salvoconducto sí puede ser entregado a los conserjes, ya porque sabemos que los conserjes son los únicos que están como servicio esencial de acuerdo a rubro. Entonces hay que tener cuidado, porque hay otro salvoconducto que se debe generar cuando uno está en toque de queda, que no es el mismo que está en comisaría virtual. También ténganlo muy presente. Un nochero, por ejemplo, no puede llegar a las 12 de la noche a trabajar y andar con el mismo salvoconducto, porque ahí es específico para temas muy puntuales. Un conserje no, tiene que lidiarse con el salvoconducto que está en comisaría virtual, que es por catástrofe de COVID-19. Otro tema también que ha aparecido en la palestra: ¿qué pasa con los jardineros? ¿Pueden ir o no pueden ir a trabajar en los condominios que están en cuarentena? Bueno, evidentemente la autoridad tampoco los toma como servicio esencial. Ahora hay que tener cuidado en diferenciar: ¿ese jardinero me está prestando un servicio con una boleta honorario, por ejemplo, o bien está contratado por la comunidad? Porque si ese jardinero está contratado por la comunidad, evidentemente no va a poder ir. Pero ¿qué pasa con otros rubros de empresa que quizás él pudiese sacar un salvoconducto y él así lo estima, por ejemplo? Bueno, ahí no sería responsabilidad de la comunidad. Exactamente, sería ya responsabilidad del jardinero. Entonces hay que también tener cuidado con esos temas y cómo se va a manejar. Así es. Por eso es muy importante que el administrador, antes de responderle al comité o a quien le pregunte, que no se ponga creativo. Claro, averigüe bien, ¿verdad?, porque es su responsabilidad. Yo me recuerdo de un caso que lo conversamos hace muy poquito, en que el administrador decía que sí se podía porque se incluye nomás dentro de los salvoconductos de los conserjes, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Y ahí quedaba. Pero bueno, si él lo hace, digamos, él es el que está mintiendo, y como lo dice esa declaración jurada, ¿verdad?, sería entonces quien, si es sorprendido, entonces puede ser demandado, incluso arrestado. Entonces, y le van a aplicar todas las multas que la autoridad estime, digamos, al respecto. Por lo tanto, la responsabilidad es enorme. Entonces, nuestra sugerencia es que primero averigüen bien si realmente se puede hacer lo que ustedes están pensando, lo que el comité le está pidiendo, y a los comités también les recomendamos que tengan cuidado con esto, porque si el administrador accede, ¿verdad?, van a quedar después en su conciencia, digamos, que el otro hombre estuvo preso ahí un tiempo. O viceversa. Claro, porque, o puede pasar al revés. O puede pasar al revés, que claro. A ver,
tenemos que también ser muy francos como rubro. Como hay cosas muy positivas, también hay cosas muy negativas y también hay mucha desinformación e ignorancia en administradores, que lamentablemente uno va viendo el descuido o la liviandad con que se toma la administración de un condominio. Yo creo que aquí los administradores tenemos que sentar cabeza y ser muy profesionales en este aspecto. Si bien es un oficio, se puede profesionalizar, pero ¿cómo lo vamos a profesionalizar? Oye, léete la ley, o sea, apartado Estúdiala, claro. Estúdiala. Entonces, en ese aspecto yo invito a toda la gente que quizás todavía no está están administrando, están recién partiendo y no saben mucho de las normas, pueden revisar los capítulos anteriores a través de YouTube y ahí van a tener más o menos la claridad de cómo está funcionando el tema del COVID-19 en las comunidades. Tenemos programas especiales que son enfocados a cómo se maneja el COVID-19 en las comunidades con expertos en el tema, ¿ya? Eso, sí. Y cuidado con andar siendo creativo hacia los comités y proponiendo cosas que no son. Cuidado, porque tal como dices tú, quien está firmando ese documento es el representante legal. Claro. ¿Ya? Y también, de alguna u otra manera, están desprotegiendo a la comunidad. Sí, ¿ya? Además que también hay un problema ahí bastante serio, porque si se obliga, o sea, se miente, ¿verdad? Ya sabemos que iría preso el administrador, pero si se miente y ese trabajador que no debería estar trabajando se contagia, ¿verdad? Ahí vienen entonces después problemas serios de demandas contra la comunidad que es el empleador, ¿verdad? Y eso va a significar entonces problemas bastante graves, no solamente laborales, sino que también judiciales. Y lo otro, algo súper importante, quiero reforzar, como siempre, no porque algo deduzcamos que nos va a pasar, no hay que hacerlo bien, ¿ya? Bueno. Lamentablemente he visto también, de hecho muy cercano, de que la excusa básicamente para no querer hacer las cosas bien es que no va a pasar. Claro. Si fuéramos adivinos, lo más probable es que no estaríamos acá. Así quizás estaríamos trabajando en otra cosa, quizás ni siquiera trabajando. No, porque no hubiéramos ganado varias veces el loto, la lotería, andaríamos por todos lados. Claro. Ya. Pero en el fondo, no porque algo no pase, porque tampoco, lo está asegurando alguien, un mortal, a lo menos que sea un Dios. No sé si tú eres jugando a la roleta rusa. Claro, en el fondo, las cosas no se van a hacer, por favor, tengamos conciencia de las acciones que estamos haciendo, tanto administradores como comité de administración. Sentemos un poco de cabeza, no seamos tosudos, como dicen por ahí, claro. O testarudos en el aspecto de cegarnos porque es nuestra verdad. Aquí ninguno tiene la verdad absoluta, pero sí hay normas que son bastante claras. Ya, no porque a mí quizá el carabinero vino, me controló y solamente me vio el carnet de identidad y mi nombre, significa que no va a controlar más el próximo carabinero o el próximo militar. Claro. Ya, quizás también ahí falta un poco de rigurosidad de cómo son los protocolos de fiscalización, tanto de carabineros como los militares. Pero independiente de eso, yo tengo que hacer las cosas bien. ¿Y cuáles son las cosas bien? Lo que dice la normativa, no más que eso. Así es, hay que respetar, de esa forma todos nos cuidamos también, que es lo que hoy día necesitamos. En otras palabras, hay que tratar de no hacerse el pillo, ¿verdad? Porque al final puede salir eso mucho peor. Aparte que también ahí hay un problema ético y de moral. Por lo tanto, hay que tener cuidado con este tipo de actuaciones. ¿Y lo ético? ¿Qué es lo ético? Hacer mi trabajo bien. Así nada es. Más que eso. ¿Verdad? Hacer lo que es correcto. Ya. Entonces, ¿y qué es lo que es lo correcto? Lo que dicen las normas, punto. Claro, no le demos más vueltas, por favor, para que entiendan esos administradores y comités. Sí, y esto estamos reforzándolo porque hemos escuchado con Carmen Gloria últimamente bastantes temas acerca de esto. Tenemos la gran posibilidad de conversar con muchos administradores y también con integrantes de comité que nos mandan consultas, nos mandan algunas preguntas a las diferentes redes. A propósito de redes, Carmen Gloria, ¿dónde nos pueden contactar si alguien quisiera hacernos consultas o lo que sea? Pero muy fácil, a nivel humano, pueden contactar al fono WhatsApp más 569-748-59591 y también visitar nuestras redes sociales que tenemos en Instagram, Facebook y Twitter. Bien, ok, parece que no sé. Miguel nos estaba recién mandando un mensaje, yo de aquí no alcanzo a ver. Yo ando sin lentes y no veo. Yo ando con lentes y tampoco veo. Pero sí, nos tenemos ahí que... dice, ¿qué dice? ¿Alcanza a leer? Sí, dice ¿sí? Darle comerciales, no tenemos que ir a comerciales. Y volvemos inmediatamente, no se vayan.
Bien, ya estamos de vuelta en un nuevo programa Hablemos de Copropiedad, como estábamos diciendo, y tenemos al siguiente invitado que lo hemos anunciado a través de nuestras redes. Pero antes, Carmen Gloria tiene algo muy importante que comentarle a todos nuestros auditores. Evidentemente, porque el programa no se puede hacer sin el auspicio de SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios, una gran solución al trabajo contable del administrador y comité de administración. Pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional, donde nos pueden encontrar en el foro WhatsApp más 569-98240438. Muy bien, y tal como le estaba diciendo, estamos en este momento con Rodrigo Hernández. Él es director de la Fundación Urbanismo Social en la región del Maule, y le vamos a preguntar después, que abarca a todo el país. ¿Cómo estás, Rodrigo? Encantado de saludarte. Yo muy contento de que nos hayan invitado a su programa. Muchas gracias. Qué bueno. Gracias, Rodrigo. Rodrigo, urbanismo social. Yo tengo la noción de que puede ser solo por el nombre, pero quiero que cuentes qué es urbanismo social. ¿Y a qué bueno, nosotros nos dedicamos a hartas cosas, en verdad. En urbanismo social nosotros, somos una fundación, primero, sin fines de lucro, que trabajamos intervenciones sociales y desarrollo de proyectos en 5 líneas importantes. Nosotros trabajamos en una línea que es de viviendas de interés social, una línea de viviendas de integración y proyectos de integración social urbana. Tenemos otra línea que es de proyectos urbanos propiamente tales, más a gran escala. Una cuarta línea que es de participación ciudadana y una quinta línea que es de incidencia en políticas públicas y en desarrollos de proyectos, digamos, a escala ciudad. El objetivo para nosotros siempre ha sido, en los 12 años que tenemos de trayectoria, de buscar la cohesión social en la ciudad, en el fondo. Y entendemos que para poder lograrlo necesariamente tenemos que transitar dentro de proyectos de vivienda de calidad, pero también con un alto grado de organización interna. Nosotros trabajamos en condominios sociales principalmente, de hecho así partimos, sobre todo en el post-terremoto, que fue como el aumento explosivo de apariciones de construcción en altura, y donde la política de vivienda chilena de hecho se condensó y se masificó a través de estas soluciones en más de 1.700 viviendas que hemos entregado a lo largo de 3 regiones dentro de todo este año, o sea, de estos años, digamos, y en proyectos de integración social estamos en más de 10 proyectos, lo que supone más de 1.500 familias organizadas y trabajando, y por lo tanto aprovechando la copropiedad como un instrumento. En este caso nosotros tratamos de entenderla como un instrumento, pero que el objetivo implique en el fondo participar en un grupo de personas que tienen un interés común en un espacio en que comparten. O sea, para nosotros la copropiedad en el fondo, raya para la suma, es como es un instrumento social, no solamente de administración, sino que además es un instrumento social a través del cual podemos lograr que las personas alcancen un mayor grado de organización, se sientan mucho más orgullosos de habitar el lugar en el que viven, y por lo tanto también entiendan que su rol es dentro del conjunto, pero también funcionan en un sistema que se llama ciudad. Entonces para nosotros el desafío es súper importante, sobre todo en un contexto como el chileno, donde tenemos más de 1.600 condominios sociales en altura, desde el 2018 por lo menos en el censo de vivienda en altura, lo que significa más de cerca de 400.000 departamentos aprox, pero que su nivel de deterioro es tan alto, en donde la mayoría de las cosas importantes de bienes comunes, como las ampliaciones irregulares, las estructuras, las techumbres, suponen un deterioro de más del 80% en muchos de esos casos, y eso está directamente relacionado con la capacidad de administración, de organización interna y de trabajo colaborativo dentro de las comunidades. ¿Qué entienden ustedes, o cómo nos pueden explicar lo que parte del propósito de ustedes, que es la integración urbana? ¿A qué se refieren con esa? Lo que pasa es que, más que sea parte de un propósito, nosotros entendemos que buena parte de los proyectos hoy día que han salido en Chile, ustedes lo saben tanto como nosotros, que la política de vivienda en Chile no solamente está en viviendas sociales propiamente tales, o condominios sociales como los famosos DS o Decreto Supremo 49, sino que también ha alcanzado hacia una mecánica de incentivo para que las constructoras o la inmobiliaria desarrollen proyectos regulares, pero con un porcentaje de
de integrado, digamos, de personas que acceden a través del subsidio de vulnerabilidad, que es el famoso DS-19. Y en ese sentido, si bien es cierto, hay un análisis bien crítico respecto de la integración, de ver si es que efectivamente el solo hecho de mezclar personas funciona como una herramienta de desarrollo, es una realidad y tenemos que trabajar sobre esas realidades y eso significa buscar dar un poquito más de salto hacia la calidad que la ley de repente no entrega. De hecho, uno de los principales problemas es que la ley se enfoca mucho a veces en la materialidad, lo físico, lo administrativo, pero no tanto en cuál es la calidad de organización interna de esa comunidad, si esa comunidad avanza en conjunto o no avanza en conjunto, y eso significa desde tener en el futuro pinturas en fachadas de formas distintas en piso y piso, hasta rejas distintas, hacia protecciones hacia afuera distintas, que como sabemos no solamente vulneran decisiones o disposiciones de reglamentos de copropiedad y la ley, sino también el valor del edificio y también qué tanto queremos el lugar en el que vivimos, qué tanto me da lata invitar a alguien que conozco a que conozca el lugar en el que vivo, a mi familia, qué tanto lo puedo vender si es que lo quiero vender en el futuro, qué tanto es el legado que le dejo yo a mis hijos y a mi familia como herencia. Entonces es súper importante, realmente es una cosa que a veces se le pierde el foco y por eso tenemos a veces políticas que no están tan bien enfocadas en lo importante y se van a veces más a lo urgente o a lo conveniente, incluso como lo que está pasando en el último tiempo. En base a la calidad interna, como lo podemos definir, Rodrigo, ¿cuáles son las necesidades más importantes que ustedes ven en los condominios sociales? Bueno, nosotros trabajamos en ciertas funciones que implican, primero, organizar lo que no está organizado. O sea, lo que ocurre muchas veces es que los condominios sociales ni siquiera tienen comités de administración electos. O sea, primero trabajamos desde lo básico. Organizamos comités de administración, actualizamos reglamentos de copropiedad en un sentido a veces un poquito más interesante, generando alguna clase de incentivos para que la gente colabore mutuamente más que simplemente aplicar sanciones. Y también llegar al punto en donde la comunidad empieza a regular sus gastos comunes, organizarlo mucho mejor. Porque desgraciadamente, lo conversamos fuera de programa, es Sí. que pareciera ser que en ocasiones la ley asume que las personas son distintas y segrega de alguna manera incluso la misma regulación. De hecho, cuando vemos la ley de copropiedad hay un título apartado para los condominios sociales y en ese título apartado es como una precarización del sistema en el fondo. Es como usted, es casi como decirle a alguien como usted no tiene tantos recursos como otros, no tiene la obligación de tener fondo común de reserva, lo que es trágico, no tiene la obligación de tener un administrador ni buscar alguna forma para poder contratarlo. Y no se trata de decir tampoco y de caer en la irrealidad de que, bueno, es que cómo lo pagamos si no existen tantos recursos dentro de ciertas familias que tienen algún problema económico. El problema está en que el Estado también debería entender probablemente que para poder hacer que funcionen las cosas también tiene que invertir socialmente. Y eso significa buscar un mecanismo. O sea, hoy día, por ejemplo, la ley de copropiedad dice que, por ejemplo, las municipalidades deberían actuar como mediadores. Eso en poquísimas municipalidades opera realmente. Que la municipalidad debería poner garantías para poder capacitar a personas que habitan dentro de los condominios. Tampoco hay una inversión interesante en eso. De hecho, la mayoría de las municipalidades, por lo menos fuera de la región metropolitana, derechamente no tienen encargados de áreas de copropiedad, que deberían tener también. O sea, en el Maule, de las 30 comunas, tenemos solamente una municipalidad que tiene un encargado municipal que da esa clase de cosas. Y en los demás es a la suerte de Dios finalmente, y el problema también es que nos encontramos a veces desde comunidades que no saben de la ley de copropiedad, pero también nos encontramos hasta con colegas abogados que se meten a trabajar y que no entienden cómo funcionan, en administraciones irregulares que funcionan de forma intuitiva, sin capacitación, y de repente nos ha pasado incluso con autoridades que nos han dicho que ni siquiera deberían pagar gastos comunes en los condominios sociales, cuando es vital, digo. Sí, claro. Hay una parte, tú acabas de señalar, digamos, la ley establece que las municipalidades deben destinar incluso fondos para apoyar estos condominios. ¿Eso significa entonces, por lo que tú estás diciendo, que hay municipalidades que están incumpliendo la ley? Bueno, efectivamente lo que tenemos es que, más que sí, derechamente, me atrevo a decir que sí, porque en rigor lo que hay es que hay un financiamiento que está establecido, de hecho, en la ley de presupuestos, que hay un apartado bien chiquitito año a año que es para condominios sociales, o debería serlo, y las municipalidades vienen entendiendo que esa función se debería desplegar más hacia
otros niveles, como por ejemplo arreglar el entorno, que no es trabajar en la copropiedad, Claro. o que debería trabajar como seguridad y se van al tiro a las cámaras de seguridad y a las rejas altas, cuando en realidad lo que deberíamos tener es una capacidad organizativa interna primero para poder salir sanos hacia el exterior y que la voluntad de la asamblea y de los copropietarios finalmente se exprese a través de las decisiones que ellos mismos toman, porque nadie sabe mejor dónde le aprieta el zapato que las personas que habitan el lugar mismo. Mencionaste recién acerca de que las comunidades, algunas de ellas no estaban organizadas, digamos, en cuanto a directivas, ¿verdad? Y que empezaban ustedes de la base, digamos, por medio de organizar que existiera un comité de administración. En una oportunidad en que yo conocí, digamos, esta situación, me di cuenta de que incluso los mismos integrantes del comité confundían su desempeño entre comité de administración y dirigente vecinal, que era lo que venía anteriormente. Incluso les tuve que explicar en Talca, digamos, les tuve que explicar cuál era la diferencia entre una y otra. Hoy día se sigue viendo así. ¿Ven ustedes que existe esta confusión? Sí, es una confusión constante y eso tiene que ver mucho con dos hipótesis que manejamos. Y es que primero es una falta de información clara. O sea, a nadie le explican cómo funciona una ley tan compleja como la ley de copropiedad cuando va a habitar su vivienda, digamos. Claro. Nos encargamos mucho de entregar los manuales de habitabilidad y mantención, pero no las otras obligaciones que hacen que eso ocurra. Y no solamente, disculpa Rodrigo, no solamente pasa en las viviendas sociales, también pasa en un edificio Las Condes, que puede costar mucha plata, que tampoco le enseñan a ese copropietario ni siquiera cuál es la ley a la que se acoge. Exacto. Sí, y eso por una parte, y por otra parte, yo diría que es la poca utilidad que ve la ciudadanía, hablando en términos bien amplios, de otra clase de sistemas organizativos. De hecho, nosotros en la Fundación hemos estado trabajando un poco el concepto del derecho comunitario, como un área que debería estar abarcada también, es decir, cómo organizamos la representación territorial, para qué funciona una junta de vecinos, entendiendo que la junta de vecinos adquiere otro rol dentro de un espacio urbano en el fondo. Claro. Pero para poder entenderlo no solamente tenemos que graficarlo bien, sino pasar a entender cuál es la utilidad real. ¿Nos sirve realmente la junta de vecinos para algo más que entregar certificados de residencia? O sea, ¿qué tanto poder le podemos entregar? Y no lo digo de forma peyorativa respecto de la junta de vecinos, porque hay casos extraordinarios de buena organización. El punto está en que tienen tan pocas atribuciones y tan pocas facultades, y cuando un municipio los llama a sentarse a la mesa para discutir algo, habitualmente termina siendo para tomar un buen café o un coffee y una foto bonita, que termina siendo difícil incluso en la práctica explicar esa diferenciación. Y pasa lo mismo con el caso de los comités de administración. Ahora, la oportunidad que tenemos respecto de los comités de administración para poder entender su rol es que ahí el rol es mucho más cercano, porque en el fondo administramos bien o administramos mal el lugar en el que vivimos, eso va a verse en el siguiente mes con espacios comunes deteriorados, con espacios comunes que no funcionan, y eso, por eso es una oportunidad, porque en el fondo podemos a través de la ley de copropiedad usar también un caballito de Troya para decirle a las personas de condominios sociales y no sociales, en el fondo, que la capacidad organizativa de su comunidad genera cambios que usted puede ver mañana en la vida real, y por lo tanto también podemos empezar a confiar un poquito más en las instituciones. Y esto es una cuestión realmente importante porque la gente ha dejado de confiar en las instituciones a todo nivel porque no funcionan. O sea, a la medida que logramos organizarnos bien para entender un rol de trabajo y hacer que esto funcione, empezamos a confiar. ¿Sí? En el fondo, hechos son amores, en el fondo. Perfecto. Recién Carmen Gloria te preguntó acerca de las necesidades. Ahora, la misma pregunta, pero en cuanto a los problemas más importantes que se dan dentro de los condominios sociales. Bueno, yo diría que son más o menos los mismos que se dan en condominios que no son categorizados como no sociales. Primero porque esa línea es bien difusa, de acuerdo a la ley, lo que es social y lo que no social. Pero segundo porque en realidad son problemas de convivencia al fin y al cabo, que son problemas que nosotros vemos cuando vivimos más juntos y que no vemos cuando vivimos más separados. Y claro, el tema de la copropiedad es una ganada porque significa que viviendo juntos podemos abaratar algunos costos de vida que no podemos acceder, digamos, cuando vivimos por separado, pero por otra parte es entender que tengo una hora para cerrar el boliche, para no hacer fiestas
Y eso es una cuestión que ocurre, o sea, yo siempre uso como ejemplo el caso de hasta famosos que han salido en la prensa a veces amarilla, sancionados por multas asociadas a ruidos molestos, hasta el poco entendimiento que tenemos de la ley a todo nivel, no solamente de copropiedad, sino también de tenencia responsable de mascotas, por ejemplo, donde nos cuesta mucho hacer entender que las personas no solamente implica una cuestión que tiene que ver con mi libertad y mi derecho, sino también con si yo quiero a mi mascota, no tengo un San Bernardo en un cuarto piso, en un departamento de 64 metros cuadrados. Entonces, evidentemente esa clase de cuestiones son cosas y elementos transversales, y yo a eso le sumo la dificultad que tenemos para poder hacer que funcione realmente el entender que los gastos comunes son una obligación tan importante como pagar la luz y pagar el agua, porque en el fondo aquí además el resto depende de mí. O sea, lo bonito de la comunidad es que no hay uno que se salva solo, o nos caemos juntos o nos levantamos juntos. Entonces, el índice de pago de gastos comunes en términos generales en Chile, sobre todo en condominios sociales, tiende a ser inferior al 30%, lo que es bien dramático. Y además gastos comunes que se aplican y que se calculan a veces en 500 pesos mensuales. O sea, en situaciones, yo he ido a condominios donde no habíamos trabajado antes, donde nos invitan a revisar la experiencia de lo que está pasando, y nos encontramos con gastos comunes de 500 pesos o 1000 pesos que sabemos que no funcionan para absolutamente nada. Esto es como hacer trampa en una prueba en donde sabemos que solamente vamos a salir nosotros perjudicados. Uno puede decir, por la buena onda casi, como calculemos el gasto común en casi cero para que no nos salga caro vivir acá. Claro, pero lo que pasa es que el día siguiente o el mes siguiente no tenemos luz en los pasillos, la puerta está abierta, la reja no funciona, y eso afecta directamente mi grado de satisfacción con mi propia vida personal. Entonces, incluso la calidad de vida, ¿verdad? Exactamente, y eso significa también el nivel de orgullo que siento yo por habitar el lugar en el que vivo por una parte, pero por otra parte también deteriora en mis relaciones sociales, me empiezo a pelear con los demás cuando tengo un problema dentro de lo comunitario, extendemos todo a esos niveles en donde me empieza a molestar mucho más que el vecino ponga un poquito más fuerte la música al día siguiente, nos empezamos a agarrar a palabrazos y eso genera otra clase de conflicto. Y por eso es que decimos mucho que la copropiedad es una especie de llave, de una puerta de entrada a muchos beneficios muy distintos que exceden de la copropiedad. O sea, yo tengo una buena copropiedad o un buen condominio, empiezo a dar ejemplo para afuera, puedo capacitar a otros condominios cercanos, entiendo el rol de mi unidad habitacional también como una zona de desarrollo o un polo de desarrollo dentro de una ciudad, pero también puedo generar otros problemas que son asociados a problemas sociales, de delincuencia, de falta de seguridad, de falta de sentido común y entender la comunidad como un espacio colaborativo, y que empiezan a multiplicarse hacia afuera, y tenemos lo que tenemos, en donde hemos conocido casos de política de vivienda chilena que en los 90 se caracterizó por llegar a más personas, abarcando más situaciones y problemas de vivienda, pero donde luego nos dimos cuenta que al haber puesto el foco solamente en construir más, pero no en construir mejor y en desarrollar mejor la noción de comunidad, el Estado dijo, bueno, es que eso ya es parte de la vida privada de las personas, nosotros no nos metemos, soltamos la comunidad, no hay plata para contratar a nadie, ni trabajar nada, ni capacitar a nada. Entonces, lo que termina ocurriendo es que nos encontramos que aunque tenemos que crear fondos hoy día o programas de regeneración de condominios sociales en donde derechamente hay que votar edificios por culpa de que un problema que podríamos haber resuelto si es que esa comunidad hubiese estado organizada de forma adecuada. Y bien pensada al momento de edificarla, ¿verdad? Exactamente. Claro, dentro de un par de cosas más que en el fondo hay que complementar. Volvemos a repetir con Rodrigo Hernández, director de la Fundación Urbanismo Social de la región del Maule. Y hay un tema que ustedes fueron a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, pero esos detalles los vamos a dar a la vuelta de comerciales. Un segundito, volvemos inmediatamente. No se vaya nadie. Bien, ya estamos de vuelta en el programa Hablemos de Copropiedad y estamos conversando ya bien interiorizado de todo lo que está sucediendo con Rodrigo Hernández, que es director de la Fundación Urbanismo Social en la región del Maule. Y él nos estaba contando una serie de situaciones que se viven en los condominios sociales y que, ojo, hemos visto que se parecen muchísimo también son los mismos problemas que hay en las comunidades que no son viviendas sociales. Carmen Gloria tiene algo que comentar antes de seguir haciendo preguntas. Acá todo, en el fondo, lo que tiene que ver con convivencia o con generar comunidad transversal. O sea, independiente si una con un dominio social o no, los problemas se nos repiten. Sí.
Y evidentemente este programa no puede ser sin el auspicio de SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios, una gran solución al trabajo contable de los administradores y comité de administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional, donde los pueden encontrar en el fono WhatsApp más 569-98240438. Y Rodrigo, estábamos hablando, cuando estábamos ahí en comerciales, bueno, de los problemas que pasan de convivencia, en realidad, que pasa a todo nivel de condominio, social o no social. Y estábamos hablando de que, bueno, te hice dos preguntas en el fondo. ¿Por qué ustedes no se están dedicando o abarcan... o en realidad, ¿por qué solamente están abarcando lo que son condominios sociales y no también los no sociales en el fondo? ¿Y cómo se logra romper la desconfianza en un condominio? Mira, en rigor sí abarcamos proyectos llamados no de condominio social, dado que lo que les decía yo, la línea 1 en la que trabajamos es los de interés social propiamente tales, pero la línea 2 de trabajo es la de integración social urbana, y en los proyectos de integración social a menudo ocurre que no alcanza la tipología de condominio social, de acuerdo a esta tipología explícita normativa, digamos, de la correspondiente a lo que califica la dirección de obras correspondiente, digamos. Pero sí, partimos trabajando fuertemente, como te decía, en condominios sociales. Primero porque, si bien es cierto, queremos llegar a todos lados porque creemos que el fenómeno urbano es a todo nivel, y por eso es que establecemos estas 5 líneas para trabajar con todo el mundo. O sea, no se trata de hablar de con quién hay que trabajar y con quién sí y con quién no, hay que trabajar con todo. Partimos trabajando en condominios sociales porque vemos que el problema está en que trabajan desamparados en el fondo. O sea, no hay una inversión pública interesante realmente después de que se entrega la vivienda, cuando en realidad una de nuestras principales verdades, de acuerdo a la práctica del trabajo que hacemos, es que la vivienda es el principio, no es el fin. Entonces, esa práctica habitual de la política pública, es decir, le entregamos la casa, postuló el subsidio, se construyó, se entregó, le entregamos los manuales y luego nos retiramos. Luego tiene que usted que postular para poder ver si es que podemos seguir mejorando. Es sumamente compleja porque además la ley va en el mismo tenor. Usted no tiene gastos comunes obligatorios en términos de fondo de reserva, no hay administración que tenga que contratar obligatoriamente. Entonces, esa clase de cuestiones son sumamente sensibles y en el fondo perjudican. Entonces, es nuestro punto de partida para entrar fuertemente en donde creemos que se necesita más, pero la idea es orientarnos como a todo el espectro de política de vivienda idealmente. ¿Sí? Y bueno, la otra pregunta, perdón, se me fue la otra pregunta. ¿Y cómo se rompe la confianza? Sí, ese es un tema muy, muy importante, y por eso les decía en off que el equipo de nosotros, bueno, yo en el Maule tengo un equipo extraordinario, realmente gente muy, muy, muy competente, muy preparada, que en general está integrada más por equipo de lo que se denomina social que de equipo de arquitectura propiamente tal. O sea, tenemos psicólogos comunitarios, trabajadores sociales, tenemos sociólogos y sociólogas también que enfocan el problema desde de un espectro un poquito mayor, porque en el fondo lo que tratamos de hacer es que, cuando les decía que buscamos la felicidad de las personas y la cohesión social en la ciudad, no solamente a través de desarrollo de proyectos urbanos de calidad, que es un desde, sino que también de regenerar vínculos de involucramiento entre todos los actores del territorio, consiguiendo inversión social para esa sostenibilidad. Eso significa que reparar la confianza no solamente es un acto físico, como de un hito, como la típica es que la participación en Chile se entiende como una reunión. Recuperar y regenerar confianza implica estar dispuestos a poner oreja a lo que le pasa al otro, de atender problemas que a veces son conflictuados hacia la copropiedad, en el caso de la copropiedad, que salen desde la esfera de lo personal hasta ese nivel. O sea, no confío en la persona con la que trabajo en el comité de administración porque me cae mal, porque habla feo, porque se viste mal, porque es un distinto y porque no lo conozco. Entonces, esa clase de cuestiones, que además es propiciada por una política pública de vivienda, desgraciadamente, que está enfocada en entregar el voucher, el subsidio individual muchas veces, más que en buscar que se conozcan las personas, implica hacer que nos conozcamos, juntémonos a hablar, hablemos los problemas que tenemos y no los escondamos, y hacernos cargo de eso. Por eso te decía que parte importante del trabajo es estar dispuesto a ir a reuniones después de las 7 de la tarde, cuando nuestra jornada ordinaria termina, seguir trabajando también, y entender que la dinámica social implica no solamente entregar información, sino que yo diría más que eso, reconocer saberes de las personas. O sea, hoy día tenemos
Valor en lo que ocurre dentro de los condominios en los que nosotros trabajamos. Valor porque, por una parte, hay iniciativas en contexto de pandemia y coronavirus. Lo primero que pasó en un condominio de Vista Hermosa 4 en Constitución, que es un condominio DS49, es un condominio social, fue que los vecinos y el comité de administración de ese condominio se organizó para sanitizar los espacios comunes. Fue lo primero que hicieron, y lo hicieron rápidamente porque entendían que funcionaban en bloque, en el fondo. El relevar esa clase de valor, entender que hay experiencias de administración exitosa, a pesar de que no tengan un administrador, es entender que podemos dar un poquito salto de calidad para poder mostrarlo hacia afuera, pero también para pedirle al Estado y decirle, mire lo que tenemos acá, tenemos una experiencia exitosa. Si usted invirtiera un poquito más de recursos para capacitar, por ejemplo, a estas personas y entregarles las herramientas técnicas que les faltan fuera de lo material, estaríamos hoy día en otra calidad de ciudades, en otra calidad de vivienda, donde el Estado realmente diría, parece que hay un avance, porque demuestra ser que cuando entregamos un proyecto de calidad, a veces el deterioro se produce, nos atrevemos a decir que más del 50% de las veces, porque hubo una mala administración o porque no había administración. Entonces, como no hay recursos públicos para eso, nos tenemos que meter para poder ver si es que podemos lograrlo desde nuestra esfera de funciones, que es desde la sociedad civil. Bueno, ahora sí, empecemos a hacer algunas consultas. Carmen Gloria había preguntado anteriormente acerca de las visitas que ustedes como fundación han estado haciendo a la Comisión de la Vivienda de la Cámara de Diputados. ¿Nos puedes comentar un poco, por favor, cuál ha sido el tenor de esas reuniones? Nos han invitado ya 3 veces, 2 veces al Senado el año pasado, a la Cámara de Vivienda, a la Comisión de Vivienda del Senado, y este año una vez a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados. La vez anterior en que fuimos en enero del 2019 al Senado fue para cuando partió esta discusión sobre la nueva ley de copropiedad inmobiliaria, o sea, la reforma a la ley o la consolidación en un nuevo texto legal. Y ahí entramos en la conversación fundamentalmente de cómo logramos hacer para, primero, entender que la dinámica de condominio social está un poco obsoleta, de diferenciarse respecto de otro condominio, y segundo, cómo podemos hacerlo para poder dinamizar las relaciones dentro del condominio, es decir, que los quórums que de repente nos cuesta mucho alcanzar, si es que los podemos hacer un poquito más abiertos o la forma de participación puede ser un poquito más flexible, entendiendo que las dinámicas y los fenómenos hoy día están cada vez más permeados también por la tecnología. Además de cuánto era lo que podíamos lograr de parte del Estado. Nosotros siempre insistimos con esto en la inversión social para la sostenibilidad, si no, no lo logramos hacer. O sea, alguien tiene que poner un recurso para que esta mesa efectivamente funcione. Y bueno, la siguiente vez fue para estudiar los procesos de integración social urbana, donde nosotros básicamente lo que dijimos fue que el simplemente juntar a personas que acceden a un departamento o a una vivienda desde un decreto o desde un crédito hipotecario o de una venta libre no significa éxito. O sea, la famosa película como Machuca en realidad no funciona de esa manera. No se trata de juntarse, se trata de confiar, de trabajar, de colaborarse. Por lo tanto, el fenómeno de integración es mucho más complejo que simplemente meter a 2 personas en un mismo proyecto. Y la última fue ahora la semana pasada, en donde tuvimos la oportunidad de ver el tema del contexto especial de pandemia y coronavirus, que fueron en estos 3 proyectos de ley que estaban enfocados a distintas áreas de la coyuntura, en el fondo, y que son los boletines específicos que están buscando primero como evitar el tema de la discriminación, que es el 13.434, el 13.381, que es el respecto de gastos comunes, y el 13.388, que es respecto del corte de luz posible o no posible, que ha sido tan polémico el último tiempo. Que, o sea, en el fondo el problema que tenemos hoy día raya para la suma, que ahora podemos entrar en cada uno de esos puntos en específico, es que el problema de la política pública, yo diría en general transversal de la política, es creer que el tema plata es el fundamental y no otra clase de asuntos, como por ejemplo la participación o otros factores en donde podríamos alivianar más la carga de los condominios antes de pensar en la típica
pague menos, que es lo que les decía yo al principio, la típica trampa cuando vivimos en comunidad, la tentación de bajar los gastos comunes al mínimo, porque creemos que con eso resolvemos problemas porque dejamos de pagar plata a fin de mes, pero el dejar de pagar plata a fin de mes implica dejar de mejorar y sostener el edificio del condominio, entonces esa clase de problemas se generan. Bueno, y tuvimos el problema que, claro, es evidente que respecto del tema de la no discriminación, porque uno de los proyectos discutía este tema de los profesionales de la salud que habitan en los condominios y que habían sufrido alguna clase de acoso. Nosotros, nuestra visión es un poquito más amplia, o sea, creemos que no solamente debería entenderse para los profesionales de la salud, sino que también que los proyectos no discriminen en sí mismos. O sea, hoy día tenemos proyectos de integración social urbana, por ejemplo, en donde el proyecto de integración es solamente porque viven personas que acceden por decreto de vulnerabilidad al proyecto, pero cuando viven ahí y quieren, por ejemplo, acceder a comprar ellos con su propia plata un estacionamiento, porque recordemos que el DS-19 no incorpora estacionamientos como un derecho, como si lo hacen los condominios sociales propiamente tales, que tienen por lo menos 2 estacionamientos o sea, un estacionamiento por cada 2 unidades. Los proyectos de vivienda se lo niegan. Las inmobiliarias les dicen no le vamos a vender a usted el estacionamiento porque esto está reservado para la gente que accedió sin subsidio. Y eso es una discriminación brutal, porque en el fondo estamos diciéndole a la persona que no está funcionando esta integración. O sea, nos pasa a nosotros incluso que hablamos de integración en muchos conjuntos, vamos a hablar sobre los talleres y explicamos todo este tema, pero resulta que la gente nos dice, con justa razón muchas veces, está muy bonito, me gusta mucho lo que está diciendo, me parece súper interesante, pero no me habla de integración si no tengo derecho a usar los mismos espacios comunes que tiene el que vive al lado, que tiene un edificio, que tiene un departamento un poquito más grande. Y eso ya es dramático, porque si estamos dispuestos a hacer integración hasta un poquito nomás, y no estamos a asumir el reto completo, entonces en algún punto hay que hacerse cargo de esos efectos. Derechamente eso es discriminación. Sí. Sin duda, sin duda. El problema está en que la norma a veces ampara esta clase de prácticas que terminan siendo un poquito más flexibles para construir más, pero no se hacen cargo del fenómeno interno que ocurre dentro de esos condominios. Rodrigo, y bueno, dime. Una de tus visitas al Congreso fue porque estuvieron hablando sobre la nueva ley y mencionaste algo de quórum. ¿Ustedes están proponiendo que hayan quórum distinto para las viviendas sociales que para las viviendas que no son sociales? No, en rigor lo que hay, porque la ley hoy día ya distingue entre las sociales y las no sociales respecto al 50% para poder celebrar una asamblea. Lo que hay en el fondo es una dinámica mucho de petición que nos ha llegado a nosotros, sobre todo los condominios que no están declarados como sociales, con los que trabajamos también en integración, que nos dicen es que el problema es que como la participación solo se da y se entiende dentro del quórum en asamblea, el que nos exijan un 80% y luego un 60% para una reunión extraordinaria es sumamente complejo porque tenemos que volver a citar a la reunión y a la siguiente reunión sabemos que no va a llegar más gente, de hecho va a llegar menos gente. Entonces hay que buscar una fórmula para o desconflictuar el tema del quórum, o derechamente una alternativa es bajarlo y reconocer que tenemos una dinámica, yo diría que más honesta, de reuniones que son casi las mismas, con la diferencia es que el temario es distinto, o abrir a otras formas de participación, que es una cuestión que hoy día de hecho se volvió más necesaria y fue más cruda y que tiene que ver, que es otra de las propuestas que nosotros hicimos de hecho la semana pasada, con el tema de reconocer otras formas de participación, porque el que la ley diga que la única forma de participar no presencialmente en una asamblea es a través de la consulta, siendo la consulta un instrumento que está restringido para algunos temas de copropiedad, pero no para todos, entonces teníamos que hacernos cargo. O sea, por una parte, veamos la posibilidad de que podamos tomar decisiones en alguna asamblea virtual, por ejemplo, una participación remota. Y también para la gente que no tiene acceso al Internet, la gente de mayor edad, que es menos nativa en el tema online, bueno, abramos quizás la consulta como un instrumento para que funcione un poquito más, de manera un poquito más ambiciosa, en otra clase de toma de decisiones, entendiendo por último el contexto, si no se trata necesariamente de establecerlo para siempre, pero sí por lo menos entender que hay dinámicas que sabemos en la práctica, que a veces en el mismo WhatsApp, en el grupo WhatsApp se toman decisiones que a veces son pacíficas, y que luego hay que consolidar igual en una asamblea o consolidar luego en una escritura pública o en un acta de asamblea, por lo menos. Y de repente a veces el transparentar lo que ocurre en la práctica puede ser un poquito más sano con un enfoque en la regulación. Hay una situación en cuanto a lo que tú acabas de señalar,
referente a la forma de reunirse, ya sea en asamblea o a través de medios virtuales. ¿Hicieron ustedes alguna propuesta específica al respecto de cómo se puede eso trabajar para desarrollarlo en general en todas las comunidades? Sí, bueno, la propuesta específica es abrir estos dos mecanismos, es decir, un mecanismo virtual y un mecanismo semipresencial. El semipresencial es directamente la consulta aprovechada con un espectro mayor de funciones, y el virtual es reconocer a una asamblea, digamos, online como una asamblea validada, por lo menos para ciertos temas. Pues nos ha pasado, por ejemplo, acá que en el caso de Talca, Dime. Escúchame un segundito, por favor. Estamos teniendo problemas de audio. A ver, ahora, habla, por favor. ¿Puede hablar? Ok. Vamos a ir a comerciales para solucionar el problema que tenemos y volvemos inmediatamente. No se vaya porque empezamos de inmediato. Ya estamos de vuelta y ahora sí con el problema solucionado, y además que ya escuchamos todos los consejos que Radio Hoy está entregando a través de la tanda comercial. Pero Carmen Gloria además tiene un consejo que también es súper importante de escuchar. Yo sí tengo siempre muchos consejos, pero algunos no me escuchan mucho, con algunos tipos de consejos. Pero yo estoy segura que con este consejo sí me van a escuchar y lo van a considerar. Veamos de qué se trata. Sí, que es SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios. Una gran solución al trabajo contable de la administradora y comité de administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional. ¿Dónde los pueden encontrar? En el fono WhatsApp 1569-98240438. Bueno, una de los temas que trataron ustedes como fundación en la Comisión de la Vivienda de la Cámara de Diputados estuvo relacionado, y esto me parece que fue la semana pasada por lo que tú nos comentaste, estuvo relacionado con los gastos comunes. ¿Nos puedes contar de qué se trató eso, por favor? Bueno, los otros dos boletines que se presentaron, que fueron dos proyectos que fueron elaborados por el diputado Durán y por el diputado Winter, respectivamente, son dos proyectos que buscaban, por una parte, bajar el cobro de gastos comunes dentro de las comunidades en términos generales, en términos absolutos, jurídicamente hablando, y la otra es no aplicar la sanción, que probablemente es la más grande y la más grave que tiene la ley de copropiedad inmobiliaria hoy día, que es el corte del suministro eléctrico a aquellas unidades que están atrasadas en tres cuotas de gastos comunes continuos o discontinuos. Para nosotros la postura es una, y es que primero la clásica es creer que el gasto común es lo primero que podemos damnificar en el fondo cuando hay que sacrificar algo dentro de una comunidad. Siempre se piensa en el tema del gasto común antes que cualquier otra cosa. Por eso es que antes del corte hablábamos del tema de la participación, porque creer que lo primero que hay que meterse en el fondo es en reducir el costo de algo, sobre todo en comunidad, implica desconocer que las cosas se tienen que seguir pagando y que la comunidad es la afectada y no un tercero. O sea, aquí no estamos hablando solamente del pago de las obligaciones con las cuentas de luz o el agua, estamos hablando con las obligaciones que tenemos con otras personas que trabajan en el condominio, que muchas veces están por contrato laboral y a veces a honorario, que son parte de la administración, de la mantención, del tratamiento de la basura, de la seguridad. Entonces, esta clase de cosas también hay que entenderla con una profundidad bien importante. Respecto de la primera propuesta, tiene un problema, y es que la disminución en el monto de gastos comunes, producto de que vivimos en un edificio en donde no usamos alguno de los espacios comunes, supone de nuevo discriminar un poco respecto de la realidad, porque en el fondo en aquellas comunidades en donde no hay administrador es muy difícil establecer el costo y el monto del gasto común. En la mayoría de las comunidades que no tienen administrador, en la práctica real, el cálculo del gasto común se hace al ojo y se dice, bueno, vamos a decir que aquí nos cuesta más o menos 25.000 pesos el gasto común y lo vamos a dejar ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, cuando sale una ley que dice hay que bajar en proporción al uso que se está dando a los espacios comunes que no se están utilizando, es decirle a las personas, en el fondo, si usted tiene una administración técnica, podríamos analizarlo, pero si usted no tiene una administración técnica, y habitualmente ocurre en el caso de los condominios sociales, entonces esta ley casi que no se le va a aplicar, porque no hay de dónde agarrarse para poder establecer un monto objetivo. Claro.
Y por otra parte, respecto al tema del corte de suministro de energía eléctrica, implica este efecto, que les decíamos que es como el efecto de rebote. Cuando yo saco la sanción, termina pasando que la gente se empieza a comportar, y esto es una observación más bien como abogado, cuando yo a la norma le quito el elemento coercitivo o la sanción, Claro. pasa que la mayoría de las personas entonces dice, ah, bueno, entonces está permitido. Derechamente. Y hay menos esfuerzo de quienes sí pueden pagarlo para poder, en el fondo, entrar en eso. Entonces, para nosotros la propuesta viene dada que, ok, si está pensándose en terminar con esa sanción hoy día en el contexto de pandemia, hay dos ojos que hay que poner bien fijos. Primero, en cómo definimos que una persona tenga un problema real de no pagar sus gastos comunes. En el fondo, realmente estamos analizando y beneficiando a las personas que realmente lo necesitan y no a quienes se pueden aprovechar de eso para no pagar. Y en segundo lugar, tiene que ver con cómo nosotros realmente logramos consolidar esa nueva ley con una nueva ley por fuera, porque en el fondo, si vamos a quitar la sanción del tema del gasto común, entonces vamos a tener que hacer que las entidades externas que nos cobran y nos van a seguir cobrando por el costo de vida, como la luz, el agua o el internet incluso, también determinen que no nos van a cobrar por el atraso en mora de lo que ocurra dentro de ese condominio, porque si no, es letra muerta. Y vamos a tener un Además, problema en el no futuro. vayan a cortar los suministros. Exactamente, entonces Eso es también letra va a muerta porque estar en el fondo me están preocupado. diciendo, claro, no participe y no se haga cargo de sus obligaciones, porque en el fondo hay que entender eso, el gasto común es una obligación comunitaria, o sea, es una obligación colectiva además. Eso significa que si es que yo no tengo el gasto común, no puedo hacer que mi comunidad avance. O sea, de hecho, nosotros somos súper claros con esto. Esto no es un banco, no funciona como un banco. La gente tiende a satanizar el tema como que fuera, siempre donde tengo que pagar plata, el otro actúa como un banco y se está aprovechando de algo en términos financieros. En realidad en las comunidades la plata siempre falta, y lo que menos tenemos son colchones de recursos para poder hacernos cargo de eso. Entonces, a veces nosotros decimos, lo que le falta a la comunidad es información financiera también, como mostremos el presupuesto completo y dése cuenta, que si usted no se pone al día el próximo mes, mañana no vamos a tener luz en el lugar en donde sus hijos transitan después de llegar del colegio, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, claro. Eso está bien. Ahora, ¿cuál fue la respuesta o la recepción por parte de los honorables? Mira, en general yo creo que es bien positiva, lo honorable. Yo creo que es bien positiva. TikTok con lo honorable, entonces. Lo honorable. Sí. Sí, bueno, fue en general positiva porque estuvieron en general de acuerdo con las observaciones que les planteamos. De hecho, la última vez que fuimos a la Cámara de Diputados, perdón, al Senado, nos fue bastante bien porque introdujimos una práctica que ocurre en nuestras comunidades, que es el tema de firmar convenios para ponernos al día cuando estamos morosos, y luego ahora viene el proyecto de ley después de esa observación. Ahora también esperamos y contamos con que las propuestas se complementen con las ideas que hemos planteado, pero fuera de estas ideas, para nosotros lo fundamental es primero entender la participación de una forma un poquito más moderna. O sea, estamos avanzando, la tecnología va avanzando, hay que también ponerse a tono, tratando de dejar a la menor cantidad posible abajo. Y respecto del tema del gasto común, es básicamente, la idea es como ser responsable. O sea, si hacemos una propuesta de disminución, hay que hacerse cargo de los efectos de esa disminución dentro de las comunidades, porque de otro modo simplemente estamos diciéndole a las personas no cumpla con sus obligaciones. Y eso es sumamente dramático. Pero la última propuesta, que es la que nosotros tratamos de meter harto, fue esto de la necesidad de la inversión social del Estado dentro de las comunidades. Porque, o sea, la comunidad incluso puede transformarse casi que en un biombo, incluso de protección hasta sanitaria, en un futuro, porque cuando tenemos una mejor comunidad más organizada que postula programas de mejoramiento para mejorar y sanitizar o poner, qué sé yo, termopanel, por ejemplo, o sea, medidas que a veces son chicas, garantizan un mejor estilo de vida y además un estilo de vida más seguro y más saludable para las personas. Pero para eso nosotros dejamos tres propuestas fundamentales, cuatro propuestas fundamentales, que fue una, crear un fondo especial para comunidades en vulnerabilidad, que efectivamente se haga cargo de ese hoyo financiero que podría quedar eventualmente. Aparte de la municipalidad. O que la municipalidad se ponga las pilas, digamos, asumiendo su rol. Con la complejidad de que las municipalidades nos van a decir, como nos dicen mucho, lo que más queremos es plata, porque no tenemos plata para administrar las otras cosas que hay que administrar. La segunda es la vivienda como una prevención de salud, crear fondos de mejoramiento para evitar también enfermedades que se generen en viviendas no sanitizadas o con menos condiciones de habitabilidad.
La tercera es la inversión pública en nuevas formas y plataformas de participación. Hoy día los condominios que están mejor organizados acceden, pagan y postulan también a usos de otras plataformas, como las que ustedes han mencionado en el programa, por ejemplo, que regulan y facilitan en el fondo esta dinámica de trabajo. ¿Por qué no pensar en que el Estado pueda colaborar para poder acceder a esas mismas plataformas también a aquellas comunidades que no lo logran llegar? Y la figura de los administradores comunitarios, que creemos que es clave. O sea, reconocer la capacidad que tienen hoy día las comunidades, darle un poquito más de herramientas para capacitarlo y tecnificar esa función a través de instituciones que hoy día existen. Está el Colegio de Administradores, por ejemplo, y lo hemos hecho en una experiencia pasada también. Imagínense si se volviera masivo, que más personas que tienen una capacidad de administración pudieran acceder de forma mucho más regular a una herramienta como esa para poder trasladarla también a comunidades que a veces no tienen acceso. Rodrigo, tú recién mencionaste que, digamos, cuando estábamos en off, referente a la organización, y nos comentabas, digamos, que el porcentaje aproximado de condominios sociales que tienen administración. Entonces tú nos hablabas de cerca de menos de un 20% que tienen administración. ¿Tú consideras que eso, la autoadministración ha sido efectiva entonces en el otro 80% de los condominios? O sea, en realidad creemos todo lo contrario. La autoadministración tiene una gran debilidad. Lo que pasa es que nosotros vemos un valor en ella porque pensamos en qué ocurriría si tuviésemos una administración profesional y técnica mucho mayor a la que hoy día hay. O sea, en el fondo, la premisa es que las comunidades que no tienen administración profesional, en algunas ocasiones, han logrado administrarse de una manera por lo menos aceptable, a pesar de que no pueden acceder a otras plataformas. Entonces, en ese sentido es tratar de, en el fondo, subir el estándar y subir el nivel hacia arriba y emparejar para arriba y no pretender que no sea una obligación. O sea, el tema de la administración técnica es un desde y es necesario manejar la ley porque es muy compleja, no es para cualquiera, implica responsabilidades contractuales por fuera, seguros, incendios, mantenciones, que requieren de algo más que calcular responsablemente el gasto. Creo que hemos logrado en las comunidades en las que trabajamos a que se llegue a administrar de forma mucho más responsable el gasto, con mucho mejor orden de libros y cuentas, pero les falta y nos falta llegar a un poquito más para que las comunidades efectivamente tengan una asistencia técnica en lo que hacen. Rodrigo, ¿y cómo? Claro, tú hablas de que no pueden acceder quizás a un administrador más social, no sé cómo llamar esa figura de administrador, pero ¿hay interés de los administradores por querer apoyar estos condominios sociales o no? Porque sí, estamos hablando de 20, 80, ya esos 20 que están, es porque están interesados en el tema, pero ¿hay un real interés de los administradores? Mira, yo ahí creo que yo soy un poquito más pesimista en eso. Porque creo que los administradores en general tienen una cualidad que es la cualidad técnica, pero incluso me pasaba a mí cuando yo partí trabajando en urbanismo social, uno llega como abogado y es muy abogado. Claro. Y eso tiene una virtud, porque uno puede entregar herramientas más concretas, pero tiene un defecto, y es que uno pierde de vista la necesidad de incorporar fenómenos sociales o comunitarios a el quehacer. Entonces tendemos a ser muy mecánicos, como esto no se puede y no se puede porque no se puede y se acabó la discusión, cuando quizás podríamos poner un poquito más de voluntad para decir, ya a ver, escuchémonos un poco más, pongámosle un poquito de valor a esa relación social que ocurre dentro de los condominios, para poder en el fondo encontrar mejoras que no vamos a encontrar simplemente si le decimos a la comunidad, esto no se puede porque no se puede. Entonces, el ponernos en esa postura es sumamente compleja. Yo siempre cito acá el ejemplo de la comunidad del Chavo del Ocho. Chavo del Ocho era una propiedad, un condominio también. Sí, claro. Y el señor Barriga era finalmente nuestro administrador. El problema de no entender bien y adecuadamente esta clase de fenómenos implica asumir que quien vive en un condominio en donde hay un don Ramón, que siempre lo hay, que está escondiéndose del administrador para no pagar los gastos comunes, vamos a tener que entender que el comité de administración, que no está bien organizado y que no tiene capacidad de contratar a un externo, va a tener que ser al mismo tiempo el Chavo del Ocho, que habita el condominio, y al mismo tiempo el señor Barriga. Y eso es sumamente complejo, porque significa que nos involucramos en una mixtura de fenómenos y empezamos a mezclar todos los planos. Me empieza a cobrar porque me tiene mala, pero es que vecino, ¿cómo no? Usted no me entiende si usted me conoce, y esa clase de cuestiones. Hay que integrarlas a la capacidad del administrador y por eso creemos que podemos encontrar una buena vía a través de administradores comunitarios con un buen acompañamiento y seguimiento de instituciones que forman y capacitan, pero sí creemos que es necesario
distinguir esa función. O sea, la administración propiamente tal y la gestión económica del condominio es una, y otra cosa es el comité que dirige la asamblea y que lleva a cabo este proceso comunitario y el fenómeno comunitario propiamente tal. Entonces, quizás falta por aquí, por el lado de los administradores, que nos tiramos por este lado con Aníbal, porque los dos administramos en el fondo, quizás administradores más comunitarios sociales. Porque, claro, tal como dices tú, es como, no se puede y se acabó. Y se cierra la conversación en el fondo. Claro. Y curiosamente, el COVID-19 ha traído a nosotros como rubro ser administradores más sociales y más comunitarios. Porque de alguna u otra manera, como no podemos estar presentes, hay mucha inquietud y vamos en el fondo desarrollando varias actividades para mejorar el tema del COVID por ejemplo, organizar a los vecinos en temas de seguridad, cosas así. Creo que una buena oportunidad para los administradores que nos están escuchando, en el fondo que si se interesan, yo no sé si se pueden contactar contigo, Rodrigo, para los administradores que se interesan en poder aportar con ustedes, en el fondo, como administradores comunitarios. Sin duda, o sea, es que el desafío es lograr primero acercar esos dos mundos, de lo técnico y la capacidad profesional con lo comunitario, que también tiene otros saberes que el técnico no tiene. O sea, uno tiende a decir el otro no sabe y en realidad sabe mucho. Lo que necesitamos hoy día es encontrar ese eslabón perdido que permita unir esas dos capacidades distintas e ir consolidándolas en una sola. De hecho, lo que tú comentas efectivamente es muy cierto. Antes nos pasaba que teníamos que juntarnos con los administradores que eran contratados por las constructoras en los proyectos de integración para poder tratar de entregar algunas herramientas más para que entendieran realmente el fenómeno de la integración. A mí me ha pasado que hay como administradores derechamente discriminadores, como me llaman por teléfono y me dicen es que cosas brutales, o sea, esta gente no entiende porque no tiene tanta plata casi. Entonces, ese salto de calidad implica reconocer la realidad del otro. O sea, el otro día hablaba con alguien, se trata de empatía, pero de llevar esa empatía a una dimensión profesional. O sea, no solamente depender de la, comillas, buena onda o de la buena voluntad de alguien, sino que sea parte de una estrategia, de una metodología que nos permita regenerar vínculos a través de esa misma confianza que era lo que partíamos hablando al principio. Y para ir cerrando, ¿cómo ustedes apoyan a esas comunidades a través de las capacitaciones que dice que hacen? ¿Se las hacen a los dirigentes, a los integrantes de los comités, a todas las personas que viven en los condominios? Mira, ahora lo que estamos avanzando es en tres dimensiones distintas, porque en el fondo la copropiedad, nosotros siempre decimos, es una herramienta comunitaria. Pero para que sea una herramienta comunitaria, entonces tiene que estar inserta en un proceso comunitario. Eso significa mucho más allá de talleres. Implica insertarse en una comunidad, sacar un diagnóstico, resolver algunos problemas y ayudarlos a que se den cuenta que efectivamente a través de la ayuda que podemos aportar mejora realmente la administración, se ordena un poquito más y entendemos un poquito más las normas que van desde entender cosas que a veces son súper sencillas, pero la comunidad, uno ve la ley y dice, bueno, aquí hay que hacer una elección de comité de administración, pero resulta que no entiendo ni con quién hay que hablar en la municipalidad, ni cuánto cobra el ministro de Fe, ni a quién le tengo que llevar el acta, ni cuál es el orden, ni con quién tengo que hablar en el servicio de impuesto interno, y cuál es la estampilla y el timbre y el conservador. O sea, esa clase de cosas no está en la ley. La ley no es tan buena para poder explicar el fenómeno. Entonces, lo que necesitamos es personas que estén disponibles para hacer esa articulación y que entendamos realmente la pregunta que se hace la comunidad. La comunidad no se hace la pregunta de qué es lo que dice la ley, porque la tiene. Lo que hace la pregunta de la comunidad es, ok, ¿cómo la hago funcionar realmente? Entonces, el desafío de esta dimensión de copropiedad, yo decía que estamos tratando de trabajar en tres dimensiones, implica estar dispuesto a meterse en la comunidad y trabajar en conjunto para poder dejar instalada esa función, sin que se entienda que nosotros nos estamos apropiando de un trabajo que no nos corresponde, porque la asamblea tiene una voluntad soberana en donde solo ellos pueden decidir lo que les parece mejor y peor. Nosotros acá no tenemos una receta mágica de cuánto es un gasto común que debería estar cobrado, ni tampoco que debería decir el reglamento de copropiedad. Nuestra función es decir, este es más o menos el marco, qué estrategia y metodología podemos tener desde lo social para poder vincularnos un poquito mejor y finalmente entender esta copropiedad que yo siempre le llamo un oasis normativo en un derecho como el chileno que está acostumbrado a hablar de propietarios e individuos de manera muy particular y separada, a entender que hoy día sí tenemos una oportunidad, y nosotros siempre hacemos una oportunidad histórica de hablar de
una dimensión de lo comunitario real, de este derecho comunitario en donde se entiende que el fenómeno de lo que yo hago le afecta al otro y le interesa al otro también, y por lo tanto ya no se trata simplemente de decir que tengo, por ejemplo, que pagar gastos comunes porque es una obligación y lo dice la ley, porque lo dice la ley. No es suficiente. Hay que entender también que es una dinámica social en donde si no lo hago, afecto no solamente a mí, sino que afecto a otros. Bien, pues. Sí, estuvo muy, muy claro, ¿verdad? Muy didáctica tu explicación. Creo que estamos llegando ya al final del programa. Queremos darte las gracias, Rodrigo Hernández, director de la Fundación Urbanismo Social. Él es de la región del Maule, pero está representando hoy día a todas las regiones, digamos, en las cuales dan el servicio. Rodrigo, ¿dónde los pueden ubicar ustedes? Bueno, nosotros tenemos página web, tenemos www.urbanismosocial.cl y también estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, como en todas las redes sociales, también en YouTube, donde pueden ver los videos de nuestros principales proyectos. La página web aparecen algunos de los datos de quiénes somos, estamos todo el equipo ahí metido. Además, algunos datitos que pueden servir para las personas que les interesa la estadística sobre condominios y condominios sociales en general también. Y bueno, mi correo es rodrigoh@urbanismosocial.cl, así es que si hay interesados o interesadas en ver un poquito más lo que hacemos, nosotros siempre felices de conversar. Bien, pues muchísimas gracias por la participación, mucho cariño a todos los integrantes de Fundación Urbanismo Social y esperamos tener oportunidad de conversar nuevamente. Las vamos a tener, seguro. Ok, bueno, que esté muy bien, muchas gracias. Bien, Rodrigo, muchas gracias. Bueno, y nosotros continuamos unos segundos más porque estamos ya prácticamente terminando el programa. Agradecer, digamos, a los auditores que han estado acompañándonos. Muy importante lo que acaban de decir, en este caso Rodrigo Hernández, acerca de lo que establece esta ley para el corte de la energía eléctrica. Esperemos entonces el resultado antes de saber cómo proceder. Bien, ahora sí estamos terminando. Muchas gracias, como estábamos diciendo. Carmen Gloria. En resumen, me gustó lo de urbanismo social. Creo que de verdad hace falta más administradores sociales. Qué pena, qué lástima, y me da vergüenza, debo decirlo, que mi rubro esté discriminando a los condominios sociales. He escuchado por ahí administradores que no son colegas, porque los colegas son de los colegios. Después te voy a contar esa anécdota. Y de verdad me da mucha vergüenza que se discrimine, porque ¿quiénes somos los administradores para discriminar? Sobre todo si somos un rubro que nos discriminan tanto. Entonces yo creo que ahí también deberían existir, y debiésemos también existir más administradores que sean comunitarios. ¿Por qué no? Son nuevos desafíos. Quizás los administradores estamos muy acostumbrados a las cosas fáciles, pues. Entonces, aquí la administración comunitaria sí es un gran desafío y ojalá que muchos administradores que nos estén escuchando se entusiasmen con esto, los administradores que vienen con nuevas generaciones también se entusiasmen y podamos hacer nuevos proyectos en el fondo. Muy bien. Pero insisto, me da una vergüenza haber escuchado de que lo que dijo Rodrigo en el aspecto de que incluso hasta discriminan. La idea es justamente al revés. Digamos que no solamente no nos discriminen a los administradores, sino que los administradores tampoco discriminen a nadie. Que incluso yo he escuchado de varios administradores que de cierto sector hacia arriba no administran. Porque son cachos, porque la gente no sé, que acá, oye, independiente de cómo sea, el problema quizás no es la comunidad, eres tú como administra. Eso. A quien le guste, a quien no le guste, la opinión es libre en esta radio. Así que muchas gracias por habernos escuchado. Nos volvemos a ver el próximo jueves a las 11 horas. Así es. Que estén todos muy bien. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.